Vamos a orar. Padre, en este momento te pido que tú nos des entendimiento de tu palabra. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos para comprender y para vivir bajo tu voluntad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta la historia de un campamento, un retiro que realizó una iglesia, y en ese campamento, al final de uno de los cultos, se hizo un llamado para que todos los que quisieran tomar alguna decisión pasaran al frente. Bueno, una señora pasó, indicó que quería aceptar al Señor y ser bautizada. Entonces el pastor que estaba ahí atendiendo le dio una tarjeta y le dijo: por favor, llene esta tarjeta para indicar la decisión que usted quiere tomar. Y ahí se sentó la señora y estaba llenando su tarjeta, pero de repente el pastor observó que estaba un poco confundida. Le dijo: señora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que quiere escribir en su tarjeta? Y dijo: bueno, aquí apunté que quiero aceptar a Cristo y ser bautizada, pero luego hay otra pregunta que me tiene un poco confusa. Y el pastor le dijo: ¿cuál es la pregunta? Y dice: después de preguntarme si me quiero bautizar, me pregunta si sé nadar. Bueno, no sé dónde será que estaban realizando los bautismos en ese campamento, que tenían que preguntar si la gente sabía nadar o no, pero por lo menos podemos darnos cuenta de que sí estaban realizando los bautismos por inmersión al menos. Bueno, hay muchas dudas acerca del bautismo. Hay muchas ideas diferentes, muchos pensamientos y mucha confusión. Las personas dicen: bueno, ¿y qué significa el bautismo? ¿Qué representa? ¿Qué realiza? Y quizás más importante, ¿debo yo bautizarme? Esta mañana que nos preparamos para celebrar el bautismo, me gustaría regresar a las bases. Y algunos de nosotros que ya estamos bautizados, quizás sea un repaso, pero siempre es bueno recordar. Cuando vemos a alguien que se bautiza, recordar nuestro bautismo y recordar el compromiso que hicimos ahí con el Señor. Y de repente hay personas aquí que no se han bautizado todavía y que quieren saber más, y espero que podamos contestar algunas de las preguntas que podían tener en esta mañana. Ahora, primeramente vamos a hablar sobre la importancia del bautismo. Dentro de la Biblia, el bautismo comienza con Juan el Bautista. No había bautismo en el Antiguo Testamento, por lo menos de la manera en que lo practicamos nosotros. Comenzó con Juan el Bautista, y los judíos tenían la costumbre de que cuando alguien se convertía, que no era judío, pero que quería ser parte del pueblo de Dios, los lavaban, como para decir: está muy mugroso, es gentil, pero vamos a limpiarlo. Entonces Juan toma esa costumbre y llama a todos a bautizarse. Era un bautismo de arrepentimiento. Juan estaba preparando a la gente para que cuando llegara Jesús lo pudieran recibir. Fue una preparación para el ministerio de Jesús y un bautismo de arrepentimiento. Entonces, cuando vemos que Juan estaba bautizando, él estaba llamando a la gente a dejar su manera de vivir, a dejar sus malas costumbres y demostrar con sus vidas que querían acercarse a Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Entonces, a los cobradores de impuestos, que eran muy chuecos, les dijo: no cobren más de lo que les corresponde. A los soldados les decía: aprovechen de su poder para abusar de la gente. Eso es arrepentimiento, es cambiar la vida para prepararnos para que Dios obre en nosotros. Y el bautismo sigue teniendo ese sentido. Ahora tiene más significado todavía, pero no deja de representar un arrepentimiento que nos lleva a una vida diferente. Cuando Jesús empezó su ministerio, la primera cosa que hizo fue
ir a Juan y ser bautizado. Ahora, Jesús no tenía de qué arrepentirse, no tenía pecados, pero Él vino y se unió a nosotros. Y eso es lo que representa su bautismo. Él no tenía pecados para confesar y de los cuales tenía que arrepentirse, pero bajó a esa agua para decir: yo me estoy uniendo a todos los que se bautizan aquí conmigo. Y si Jesús lo hizo, no podemos considerar que carece de importancia. No podemos decir: bueno, Él no me dejó el ejemplo. No, Él nos dejó el ejemplo para que nosotros también lo siguiéramos. Y luego, en el día de Pentecostés, el día en que se fundó la iglesia, el apóstol Pedro, después de predicar acerca de Jesús y lo que hizo en la cruz, hizo un llamado a toda la gente que lo estaba escuchando. ¿Y cuál fue ese llamado? Lo encontramos en Hechos 2:38, donde dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro llamó a la gente que lo escuchaba a arrepentirse y a ser bautizados. Es tan importante el bautismo que Pedro lo incluyó como parte crucial de su llamado a la salvación. Y la palabra nos dice que 3,000 personas respondieron a ese llamado y se integraron ese día a la iglesia. No sé dónde se bautizaron, seguramente en el río, porque pasar 3,000 personas por un bauticerio sería bastante tiempo. Entonces el bautismo, entre otras cosas, es el momento de nuestra entrada oficial a la iglesia. Así como vemos en Hechos, se bautizaron y se unieron a la iglesia. Y lo mismo sucede hoy. Una persona puede asistir a la iglesia y puede sentirse parte de la iglesia y lo podemos acoger y lo podemos amar y no lo vamos a rechazar. Pero cuando llegamos a ser miembros, a pertenecer a la iglesia de Cristo, es cuando le seguimos a Él en las aguas del bautismo, cuando somos obedientes de esa manera. Cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias, él podía suponer que toda la gente que iba a escuchar sus cartas leídas iban a ser bautizados, porque ser parte de la iglesia es estar bautizado. Por ejemplo, en Romanos 6, 3 al 7 nos dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora, lo que vemos aquí es que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, en su mente no hay ninguna categoría de creyentes no bautizados. Él puede decir: los que fuimos bautizados, que somos todos nosotros, creyentes, miembros de la iglesia, y luego explica entonces lo que representa ese bautismo. Es la marca de identificación de nuestra fe en Cristo. Yo creo que una buena comparación para entender el bautismo es el anillo de boda. Cuando una pareja se casa, muchas veces en ese mismo momento intercambian el anillo. Entonces, el anillo no es lo que hace que sean casados,
Pero sería muy extraño que dijeran, bueno, ya nos casamos, pero estamos esperando para intercambiar los anillos para ver si funciona o no. Entonces diríamos algo medio raro anda aquí. Porque cuando se hace ese compromiso, inmediatamente se pone el anillo como señal, como símbolo del compromiso. Y lo mismo con el bautismo. Si nos hemos entregado a Cristo, si hemos dicho yo quiero seguir a Jesús, pues acto seguido debemos bautizar. Así es que funcionaban las cosas en los días del Nuevo Testamento. La primera cosa que debe hacer un nuevo creyente en obediencia al mandato del Señor es bautizarse. Ahora, mucha gente tiene la pregunta, ¿será que el bautismo es lo que me salva? Incluso piensan así, ya me bauticé, ya soy salvo, ya voy a ir al cielo, ahora realmente no importa lo que haga, si me dan ganas voy a la iglesia, si no, no, si quiero seguir a Cristo lo sigo, pero como quiera ya estoy bien y ya no tengo que hacer nada más. Bueno, Primera de Pedro 3:21 es un versículo muy interesante, porque dice esto, la cual, hablando de las aguas del día del diluvio en el tiempo de Noé, dice, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Ahora, a primera vista, este versículo parece decir que el bautismo salva. Pero si leemos todo el versículo, nos damos cuenta de que el apóstol Pedro toma mucho cuidado para indicar qué es lo que salva en relación con el bautismo. No es el acto físico de lavar el cuerpo, no es el agua, sino es el compromiso de corazón que hace la persona con Dios. No es la purificación del cuerpo, sino la purificación del corazón, que solamente viene por la fe en Cristo Jesús. Y sin esa fe, sin ese compromiso, entonces el bautismo se puede convertir en un ritual vacío, que no significa nada. Como le sucedió a un hombre que era muy pecador, pero cada de vez en cuando en su iglesia hacían avivamientos y venía algún predicador y cada vez el hombre se arrepentía y pasaba al frente y lloraba lágrimas y decía, ahora sí me quiero bautizar de verdad, y lo bautizaban y al rato ya volvía a su vida desordenada hasta que otra vez volvía otro avivamiento y venía y lloraba y otra vez se volvía a bautizar hasta que por fin su pastor le dijo, te has bautizado tantas veces que los peces del río ya te conocen por nombre. Pero su vida no había cambiado. Entonces el bautismo no significa nada si nuestro corazón no ha cambiado. Eso es lo único que basta, es que nuestro corazón cambie por la fe en Jesucristo. El agua que usamos es agua de la llave, no tiene nada de magia. El bautismo sin compromiso es solo un chapuzón que a lo mejor te va a pegar un resfriado. Y por otra parte, uno puede ser salvo si no tiene la oportunidad de bautizarse, como le sucedió al ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Él no pudo bautizarse, pero tuvo la promesa de estar con Jesús en el paraíso por su confesión de fe. Entonces, todo esto nos lleva a entender que el bautismo es muy importante, pero no nos salva. No debemos depender del bautismo para salvarnos, que es el error que algunos cometen. Piensan, me bauticé, soy salvo. Nadie es salvo porque se bautizó. Es salvo porque se entregó a Jesucristo, porque puso su confianza en Él, porque Él le entregó su vida y ahora depende de Él para la salvación. Y el bautismo es solamente la demostración externa de esa realidad que tuvo que haber sucedido en nuestro corazón. El bautismo es ese acto de obediencia a Jesús. Hemos hablado entonces sobre la importancia del bautismo,
Pero ahora vamos a hablar por un momento del significado del bautismo. ¿Qué significa o qué representa? Y para esto vamos a leer Colosenses 2:12, que nos dice: ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Este versículo nos dice que el bautismo es un cuadro de nuestra identificación con Cristo. El agua podría representar muchas cosas, ¿no? Y algunas personas, cuando les pregunto qué significa el bautismo, me dicen, bueno, es como ser purificado, que el agua te limpia. Y pues no están totalmente equivocados, pero eso no es lo principal que vemos en la Biblia y en este versículo en particular. Sobre todo el bautismo es nuestra unión por fe con Cristo en su muerte y su resurrección. Entonces, así como bajamos al agua, hemos muerto con Cristo, así como Él fue enterrado. Y salimos del agua para entrar a una vida nueva, que comienza ahora y se extiende hasta la eternidad. Por medio de la fe estamos unidos a Jesús, así que su muerte llega a ser nuestra muerte también. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la muerte misma, hemos muerto para vivir para Dios y para vivir siempre en su presencia. Todo por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Quizás podemos compararlo con algún fanático de un deporte que se pone la playera, la camiseta de su jugador favorito, ¿no? Quizás hoy sería Lionel Messi, mañana va a ser otro. Pero se pone esa camiseta y se siente como que ahora, el jugador no lo conoce, pero se siente como que ahora es parte de su vida y cuando mete un gol, ese fanático celebra como si él mismo lo hubiera metido. Y cuando su ídolo pierde un partido, él anda cabizbajo, como si él mismo lo hubiera perdido. Porque se une en su corazón, en su mente a ese jugador. Bueno, en un sentido aún más profundo, cuando nos bautizamos es como si nos estuviéramos poniendo la playera de Jesús. Estamos diciendo, ahora Jesús es mi ídolo, yo lo estoy siguiendo a Él, pero es mucho más real porque Jesús sí nos conoce. Y entonces Él ganó la batalla en la cruz, yo también gané esa batalla con Él. Él resucitó, yo también resucité con Él. Él vive para Dios, yo también vivo con Él. Y si me caigo, Él me levanta. Y si tropiezo, Él me sostiene. Porque estoy unido por la fe a Él. Y eso es lo que representa el bautismo. Entonces, si entendemos bien lo que significa, es imposible seguir viviendo de la misma manera después de bautizarnos que vivíamos antes. No quiero decir que vamos a vivir una vida perfecta. Y por ese error mucha gente no quiere bautizarse porque dicen, ¿qué tal si cometo un pecado después de bautizarme? Oye, si cometes un pecado después de bautizarte, bienvenido al club. Todos lo hemos hecho. Y lo que tienes que hacer es confesar tu pecado a Dios y levantarte y seguir caminando. Pero nuestra vida tiene que cambiar, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar, porque ahora le pertenecemos a Cristo y ahora somos de Él. Hemos resucitado a una vida nueva. Y la vida de Cristo ahora está en nosotros. No podemos seguir por el mismo camino. A un niño le pidieron en la escuela dominical que describiera lo que es el bautismo. Y él dijo, bueno, es cuando el pastor te mete al agua y piensas en Jesús. ¿Cómo son las maneras de pensar de los niños? Y sin embargo no estaba muy equivocado. Podríamos agregar algunos detalles. Pero sí, el bautismo es cuando te metes al agua y piensas en Jesús. Porque Él fue bautizado como tu ejemplo. Y cuando nosotros nos bautizamos, nos unimos a Él por fe, a su muerte y resurrección. En esta mañana, si tú ya te has bautizado, quizás fue hace muchos años,
Hace 32 años que yo me bauticé. Pero todavía recuerdo ese día. No recuerdo si el agua estaba fría o tibia, creo que estaba tibia. Pero sí recuerdo lo que significaba para mí. Y te invito a que tú recuerdes también lo que esa decisión significó. Quizás en los años intervinientes has tropezado, pero puedes levantarte. Lo que ha sucedido en ese tiempo no niega la realidad de la decisión que tú tomaste. Y puedes levantarte y seguir caminando con Cristo. Y esta mañana, si nunca te has bautizado, hoy puede ser el día que te decides y dices, sí, yo quiero tomar esa decisión de fe y quiero seguir a Jesús. Y te invito a acercarte y a hablar conmigo después del culto. Pero ahora vamos a orar y prepararnos para esta celebración. Padre, gracias por este momento y por esta oportunidad y por este privilegio. Te pido, Señor, que el significado del bautismo sea claro para nosotros, que en nuestro corazón pueda resonar el eco, Señor, de ese momento cuando Jesús se bautizó. Y te damos gracias en su nombre.